La pregunta que les quise plantear cuando produjimos este pequeño folleto es: ¿cuánto falta para el fin del mundo? Esa es una buena pregunta, ¿no creen? El asunto es que alguien preguntará: ¿y de qué está hablando usted, pastor? ¿Qué es el fin del mundo? Esa es la pregunta que un día le hicieron los apóstoles al Señor. Señor, ¿cuánto falta para que todo lo que tú nos dijiste que va a ocurrir ocurra y llegue al fin la historia, el mundo como lo hemos conocido? Alguien dijo correctamente: me interesa conocer el futuro porque allí viviré el resto de mi vida. Tenía razón, ¿no es cierto? ¿A usted le interesa conocer el futuro? Creo que a todos nos interesa. Desde el comienzo de la raza humana, los seres humanos hemos estado intentando conocer el futuro, porque nos concierne a todos. Si ustedes leen la historia humana, había una batalla y el general iba a buscar a algún adivino que le dijera cómo le iba a ir. En el día de hoy, los políticos van a consultar a los brujos a ver si van a ganar las elecciones. Los chicos jóvenes se acercan a la curandera para ver si ese príncipe dorado que llega es el correcto, o si esa palomita después saca las uñas y es un gavilán, no sé. Ustedes conocen. Los seres humanos lo vamos a buscar a Walter Mercado, leemos el horóscopo, buscamos tantas partes de que alguien nos diga qué va a pasar. Y ciertamente que a todos nos preocupa, desde lo individual, porque va a afectar mi familia, va a afectar lo que voy a hacer, mi futuro personal, mi carrera, mi estado económico, etc. El futuro también me afecta a mí porque soy parte de una nación y mis gobernantes hacen decisiones que me van a afectar a mí en el futuro. Y las naciones en general, hay casi 200 en el día de hoy, también entre ellos dialogan, se hacen decisiones y otra vez más tenemos otro grupo de gente que hace decisiones y otra vez nos vuelven a afectar a nosotros. Lo cierto es que ustedes y yo pertenecemos a la raza humana, tienen el derecho a hacer decisiones propias, pero también no nos podemos separar del barco en el cual estamos subidos y donde los capitanes hacen decisiones y en las cuales no nos consultan y nos están llevando a ciertos lugares. Es por eso que a lo largo de la historia humana, los seres humanos siempre han buscar saber algo del futuro. Y lo han intentado en muchas partes, como decía, pero hay un único lugar donde si nos dirigimos podemos hacerlo con confianza de que no vamos a ser ni engañados ni decepcionados. Ese libro es la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero decirles que es el único libro que tiene profecías en cuanto al futuro, porque nadie puede conocer el futuro fuera de Dios. Solamente Dios, que vive en la eternidad, puede saber exactamente qué va a pasar. Porque como veíamos hace un par de domingos atrás, siendo que Él está más allá del tiempo, entonces puede con ciencia cierta saber todo lo que está pasando, todo lo que va a pasar. Es por eso que en esta mañana quiero comenzar una serie de temas destinados a llevarles a ustedes a que conozcan mejor este libro primero y que en consecuencia les ayude a vivir diariamente mejor. Y al entrar en el estudio de estos temas en cuanto a las profecías, no es mi interés andar como con una bola de cristal adivinando, no, es llevarlos a ustedes a ver muchas cosas que Dios ha dicho para que una vez más conozcamos mejor a Dios, conozcamos mejor este libro, vivamos mejor y hagamos mejores decisiones. ¿Se comprende? Así que hoy quiero introducir el tema a lo que vamos a estar presentando en estas próximas noches. Se los dije, lo hemos estado avisando, comenzando el martes 7:30, martes, miércoles, jueves, viernes, esta semana y la otra semana igual, voy a estar tratando distintos temas que muchos de ustedes, salvo que hayan comprado algún libro por ahí, no los han estudiado tal vez, y es mi propósito poner en vuestras manos herramientas que les ayuden para el estudio de la Biblia, que ustedes mismos puedan acercarse a este libro y ver todo lo que nos enseña. Muy bien. ¿Dónde empezamos? La doctrina que más se habla en el Nuevo Testamento es la segunda venida de Cristo.
Cristo vino por primera vez cuando nació en Belén para ser nuestro Salvador. Y volverá por segunda vez para ser el Rey victorioso que establecerá su reino de justicia. Este tema lo hablaron San Pablo, San Pedro, San Juan, que escribió el Apocalipsis, Santiago, todos los escritores del Nuevo Testamento, pero el que más habló de él fue el mismo Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no le interesaba tener discípulos ignorantes. Y los apóstoles, como eran iguales a ustedes y a mí, se acercaron un día al Señor y le preguntaron: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es esto? ¿Nos explicas? Y el Señor dio básicamente dos discursos muy importantes que están contenidos en el libro de Mateo. El primero de ellos, en capítulo 13, habló del curso de esta edad, de la religión, de lo que pasaría entre el día que Él se retirara y el día de su segunda venida. Léalo, son una serie de parábolas del reino, se llama. Y el segundo discurso que dio es este que acabamos de leer en Mateo capítulo 24, cuando a la salida de Jerusalén, mirando desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad que estaba allá abajo, les enseñó a los discípulos lo que sería el futuro y las señales de su segunda venida. Ahora, antes de entrar al estudio, quiero esta mañana hacer 3 afirmaciones. ¿Me siguen? En primer lugar, si usted alguna vez se acerca a la palabra de Dios, tiene que comprender esto con mucha claridad. A lo largo de la historia, Dios ha tratado con 3 grupos humanos. ¿Se va a acordar? 3 grupos humanos. El primero de ellos son los gentiles. Segundo, el pueblo de Israel. Tercero, la iglesia. Esos son los 3 grandes grupos con los cuales Dios ha tratado para avanzar sus propósitos. Vamos a la próxima transparencia y ustedes van a encontrar este gráfico que tienen allí, que es el plan de Dios para las edades. Básicamente contiene lo que les acabo de decir. A lo largo de la historia, en el comienzo, en el libro de Génesis, tenemos lo que es la primer mayordomía, el primer grupo de personas que cumplieron los propósitos de Dios y eran los gentiles. ¿Por qué decimos gentiles? Porque había una sola lengua en todo el mundo. No había bordes nacionales. La humanidad estaba unida en una gran familia y no había separación de ningún tipo. Esos fueron los primeros que dieron a conocer el plan de Dios. Pero luego, comenzando en Génesis capítulo 12, Dios introdujo un nuevo plan. Llamó a un grupo de personas que ahora ellos tendrían que administrar los oráculos de Dios, su palabra, su mensaje para toda la raza humana. Llamó a Abraham y le dijo: yo voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Los que te maldigan, yo los voy a maldecir, y los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y todos ustedes y yo, desde Génesis 12 hasta la venida de Cristo, tenemos en el Antiguo Testamento la historia de que la nación hebrea fue la que cumplió con los propósitos de Dios. Sin embargo, esa nación se desvió, perdió el rumbo, perdió el propósito. Vino el Señor Jesucristo en cumplimiento de los pactos y las promesas que le había hecho a la nación, y como ustedes y yo sabemos, el pueblo le rechazó con violencia. Aquel viernes en Jerusalén gritaron a voz en cuello: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Y el pueblo hebreo cometió un suicidio espiritual que hasta el día de hoy es una piedra de molino que llevan atada al cuello, cuando dijeron: que la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Desde ese día, en los últimos 2000 años, la nación hebrea ha sido masacrada, humillada, perseguida. Y ustedes saben, terminó todo en el gran holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que es apenas un anticipo de lo que les falta pasar todavía. Así que, como el pueblo rechazó, vino un nuevo plan. El nuevo administrador del plan de Dios sería su iglesia, que en el día de hoy nosotros somos parte
parte de ella compuesta por judíos y por gentiles. ¿Cuántos Rosberg hay aquí? Feynman, no muchos, ¿no? Todos ustedes y yo somos de los gentiles, pero que entramos al pueblo de Dios ante el endurecimiento de la nación hebrea. Y aquí estamos viviendo en este día, pero la Biblia nos enseña que estamos yendo a un día cuando Dios ha de volver y entonces ocurrirán muchas cosas notables. Segunda afirmación que quiero hacer, y es que las profecías bíblicas siempre se cumplieron en forma literal. No lo olvide nunca. Hace un rato en broma le decía que usted toma una Chinese cookie y ahí le sale el papelito diciendo te va a ir bien en el amor. Esta semana vas a hacer un buen negocio. Bueno, si usted cree en esas cosas, buena suerte, compañero. Las profecías bíblicas no son así. Fueron exactas, precisas, al pie de la letra. Cuando el sermón que comenzamos a leer en los versículos 1 y 2, encontramos que los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, se los leo, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y posiblemente la vista que tenían es más o menos como esa que está ahí, desde donde está el Monte de los Olivos, donde están los tres árabes, y allá abajo se ve el valle de la ciudad. Y lo que está actualmente allí, que es la mezquita de Omar, allí estaba parado el templo hebreo. Era un edificio monumental. La zona del templo mismo tenía 6 pisos de altura, era un edificio masivo. Los ornamentos arquitectónicos eran gloriosos y el Señor dice, respondiendo les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿What? Me imagino que aquellos discípulos los debo haber asombrado. Ese templo era el corazón de la nación judía, era el centro de la nación. Allí se congregaban para adorar al Dios vivo. Y vaya, si uno se cruzara unos pocos kilómetros hasta Egipto, ahí están las pirámides que en el día de hoy calculamos que tienen 5000 años. Cuando Abraham pasó por las pirámides ya tenían 1000 años. Cuando Moisés estuvo en ese lugar, ya tenían 1500 años. Y sin embargo, en el tiempo de Jesús ya tienen 3000 años y las pirámides están allí bien erguidas. Y hasta el día de hoy, 5000 años más tarde, las pirámides están en su lugar. Pero Jesús dice que su templo va a ser derribado. ¿Cómo se entiende esto? Y mis hermanos, como ya vamos a ver, que el Señor no puede tolerar la hipocresía dentro de su pueblo. Que si los paganos que no le conocen viven mal y quieren adorar a Satanás, allá ellos, Él no los molesta. Pero el Señor no puede tolerar la insinceridad dentro de los suyos. Por eso, el templo judío iba a ser derribado. Y uno dice, ¿y qué chance tenía de que se cumpliera semejante profecía? Bueno, 40 años más tarde, que el Señor hizo la profecía, los judíos se rebelaron contra el imperio romano que les tenía dominados, y entonces vino el ejército romano a Jerusalén. Fue un sitio prolongado. Finalmente la ciudad cayó y Jerusalén fue conquistada. Fue un baño de sangre. Y si visitan Roma en el día de hoy, allí a poquitas cuadras del Coliseo van a ver el arco de Tito. Ese es el general romano que condujo el ejército y destruyó la ciudad. Y allí, como una celebración, está ese arco, que si ven, ahí tienen algunos de los dibujos que han esculpido en la piedra, y si lo alcanzan a ver, se llevan el candelabro judío del templo como gran símbolo de la victoria que han obtenido. Es un recordatorio que en el año 70 Jerusalén fue destruida y desde ese día los judíos fueron dispersados por toda la tierra. Ahora, es notable, la otra foto que les muestro es que todas esas piedras del templo que cayeron fueron sepultadas por 2000 años de tierra y de escombros, y finalmente hace poquito tiempo, hace unos 6 años atrás, se volvieron a encontrar, y fíjense el tamañazo que tienen, tal es así que el chico que está acostado ahí, miren, ni la mitad es de lo que son las piedras. Y uno dice, ¿cómo la tiraron abajo? ¿Por qué las tiraron abajo?
Flavio Josefo, un historiador judío que vivió en esos días, nos cuenta que los judíos tomaron todo el oro y lo metieron en el templo porque creyeron que era el lugar donde Dios los iba a preservar. Pero Dios no los preservó a esa nación porque ahora le venía el juicio. Y entonces los soldados romanos prendieron fuego al templo. Y el oro comenzó a derretirse y comenzó a correr. Y se comenzó a meter por todas las rendijas de las piedras. Y entonces los soldados, para guardarse el oro, decidieron, bueno, ¿cómo hago? Esta piedra me molesta. Vamos, empujemos. ¡Pam! Y abajo fueron todas las piedras para sacar el oro. Y por esa razón no quedó ni una piedra sobre piedra tal como el Señor lo prometió. Lo cual a ustedes y a mí nos enseña esto. Que cuando dice Jesús que las cosas van a ser así, van a ser así, exactamente. No van a ser más o menos. No van a ser clu, 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 cla. Cuando esto es más o menos, y a mí me llama la atención lo del Señor, porque esto es más o menos como predecir, por ejemplo, en el año 2844, ¿quién va a ganar el Mundial de Fútbol? Y si ustedes dicen México, ustedes se ponen contentos. Bueno, eso es un milagro que ocurra. Espero que para el 2844 pasen a la segunda ronda, Pero ustedes saben, las profecías bíblicas fueron así. Llegó el 2844 y México ganó el Mundial. Así es el Señor. Preciso, detallado, exacto. No hay errores. Él no fue el que dijo, bueno, algo va a pasar. No, nos dice exactamente. Próximo. Sermón del Monte de los Olivos que acabamos de leer, tiene que ver con la segunda venida del Señor en gloria. Noten bien, en este sermón el Señor se está dirigiendo al pueblo judío. En este sermón no está hablando de la iglesia. Nos concierne a ustedes y a mí, pero en forma indirecta. Los eventos que señala que precederán a su venida nos afectan a todos. Pero hay cosas que están en este discurso que tienen que ver exactamente con la segunda venida del Señor, cuando Él manifieste su presencia a todas las naciones. Marquen esto, es muy importante. Versículo 30 lo dijo clarito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esta es la venida del Señor en gloria, visible para toda la raza humana, cuando todo el mundo le va a ver, cuando nadie va a poder dejar de verle. En el medio de la noche se abrirá la noche y la gloria de Dios llenará, y el Padre y el Hijo con todos los santos ángeles y con todo el pueblo redimido vendrá para establecer su reino. Y todo el mundo le va a ver, nadie se podrá escapar de ese evento. Bendito sea, el Señor vuelve. Y es por eso que con estas introducciones, la próxima pregunta que quiero contestar entonces es, ¿cuáles son algunas de las señales que nos indican que el Señor se está aproximando y que está cerca su venida? Bueno, les dije en el comienzo que Dios tiene un plan triple para los gentiles, para los judíos, para la iglesia. Y uno dice, en relación a la venida de Cristo, ¿qué podemos hablar de las naciones gentiles? De aquellos que no han entrado en su iglesia y que están gobernando el mundo, que viven a espaldas de la Biblia, que hacen decisiones sin ser informados por la palabra de Dios, básicamente, y que por lo tanto están trabajando. La Biblia nos da un panorama bastante amplio y quiero mencionarles que todas estas cosas las voy a estar tratando más en detalle durante la semana. Hoy les hago la introducción. Pero cuando nos acercamos al estudio de lo que van a ser las naciones, de acuerdo a la profecía bíblica, lo primero que nos llama la atención es que van a trabajar intensamente para establecer un gobierno mundial. Nunca lo olvide. Hacia eso está avanzando la raza humana. Desde las Naciones Unidas a organizaciones secretas que están trabajando por detrás, hay un plan maestro destinado a llevar a la raza humana a un gobierno mundial. No sé si usted alguna vez leyó Agenda 21 de las Naciones Unidas. Allí está todo delineado.
Usted lo puede leer, fue publicado en el año 91 después de la conferencia en Río de Janeiro. Allí está todo el plan de trabajo por el cual debemos trabajar todos. Y lógicamente que el plan es un muy buen plan en apariencia, porque las Naciones Unidas se establecieron para acabar con el flagelo de la guerra. La Segunda Guerra Mundial nos costó 60 millones de personas. ¿Quién quiere volver a tener otro desastre semejante? ¿No sería mejor tener un solo país donde no haya más ejércitos, donde no haya más fronteras, donde seamos toda una hermandad y tengamos un nuevo orden mundial? Suena lindo, ¿no es cierto? Oh, qué hermoso sería. Pero eso es una utopía que la raza humana jamás la puede lograr mientras el corazón humano no sea regenerado por el poder del Espíritu Santo. El ser humano no vive de ideales, vive por la lascivia, por la avaricia, vive por lo más bajo. Lo que muchos iluminados nos quieren decir, necesitamos un gobierno mundial, donde claro, ellos los inteligentes que tienen plata van a ser los que van a mandar y ustedes y yo que somos los burritos que no tenemos plata, vamos a trabajar de esclavos para ellos. Eso es lo que enseñan, eso es lo que están buscando. Están tratando de construir lo que Satanás les dijo, así que Dios les dijo, créanme a mí mejor y van a ser como dioses. Ya vamos a ver muchos detalles en esta semana, se los prometo. Pero ciertamente que hacia eso se está trabajando. Hay tantas cosas que podríamos hablar, pero no me voy a detener en ellas, porque hay mucho para hablar en este día y el tiempo me corre demasiado rápido. En relación a las naciones gentiles, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, si hay un esfuerzo para llegar a un gobierno mundial, la otra cosa que me llama a mí poderosamente la atención en la Biblia es el surgimiento de Rusia como una potencia militar. Ustedes estudian la historia y ven que Rusia siempre fue un país medio bananero. Más o menos, no se sabe ni para dónde van ni para dónde vienen. En el día de hoy ni saben para dónde van ni para dónde vienen. Rusia es un misterio, pero una cosa es cierta, es el país más grande de la Tierra. Y es un país que a partir del año 17, con una revolución que fue planeada aquí en Washington y fue trasladada allá, con un plan maestro de los diablos, se estableció de golpe como una potencia mundial. Y en el día de hoy, ustedes allí tienen una de las tantas fotos, pueden ver los desfiles del ejército delante del Kremlin, y qué potencia gigantesca que es, qué madre que mete miedo. Muy bien. Ahora lo interesante es esto. La Biblia tiene profecías que no se han cumplido. Si lea alguna vez que no tenga sueño, Ezequiel capítulo 38 y 39. Y ahí hay una profecía que nunca se ha cumplido todavía. Habla de la nación de Gog, que está en Magog. Y de repente tiene el plan siniestro de que hay que invadir Israel. Y es un ejército que viene de los confines del norte. Si nunca se dio cuenta, vea la flechita esa que tiene el mapa. En el comienzo de la página está Moscú y vea dónde está Jerusalén. En línea recta para abajo. No hay que ser muy estudioso de la Biblia o de los nombres hebreos para darnos cuenta de quién está hablando la palabra de Dios. En la Biblia está todo. Pero es más, en relación a las naciones del Oriente, en las naciones gentiles, ¿qué tal acerca de la aparición de los reyes del Oriente? Vamos a la próxima, Cris. Otra vez, otro país bananero que ha vivido en la oscuridad y en la superstición y en los demonios y que tenía 1000 dialectos y 4000 tribus y 8000 culturas y 40.000 diversidades hasta que ¡pum! Llegó el señor Mao y convirtió a la China en un solo país unificando el lenguaje. Y desde ese día ha sido el aumento en poderío militar. Y si ustedes están leyendo, saben que China se está expandiendo. Es la potencia económica número 1. Ha superado por primera vez en la historia a la economía de Estados Unidos. Y están meta a comprar armamentos y tienen mejores aviones. Algunos dicen que los que tenemos acá ya. Y están construyendo portaaviones. Y están haciendo esto y lo otro. Y el libro de Apocalipsis la tiene clarito. Vean lo que dice. El día que llegue la batalla final, nos dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones.
¿Quién en el día de hoy puede armar un ejército de 200 millones? ¿Estados Unidos? No, no puede. ¿Rusia? Tampoco. El único país que tiene población para armar semejante ejército es China, con todos sus aliados. ¿Y qué va a pasar? Bueno, el libro de Apocalipsis nos dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que está en Irak, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué vienen los reyes del oriente? Oh, vienen a Israel para una gran batalla. Se llama la batalla de Armagedón. Algo que hace 50 años de atrás era imposible, en el día de hoy es una realidad palpable. Los que leían la Biblia decían, ¿cómo será? Va a llegar, y llegó. Hoy es una realidad, no lo tenemos que esperar más. Pero en segundo lugar, les dije que Dios trata con los gentiles y Dios trata con los hebreos. ¿Y qué pasó con el pueblo hebreo luego que el Señor pronunció aquel juicio contra Jerusalén? Muy bien. En la versión de Lucas, este mismo discurso, el Señor nos dijo que el pueblo judío sería disperso y echado de la tierra donde estaban viviendo allí en Palestina. En Lucas 21, 24 leemos: pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Esto es el año 70. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vea usted el plan de Dios. Dice, viene el ejército, va a ser una masacre, y todos los judíos que sobrevivan los van a echar de la tierra. Y efectivamente se cumplió. ¿Ustedes hay alguna nación donde no haya judíos? En todas vuestras naciones donde nosotros venimos, ¿no había judíos? Sí, había judíos y manejaban la economía. En toda Latinoamérica, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, está llena de judíos. Europa, llena de judíos. El África, llena de judíos. El Medio Oriente, llena de judíos. El Oriente, lleno de judíos también. ¿Por qué? ¿Cuándo se dispersaron? Hubo distintas oleadas, pero la más fuerte fue esta que el Señor nos dijo. Y los echaron de la tierra, y durante casi 1900 años la tierra quedó en manos de poblaciones que no tenían nada que ver con la nación hebrea. Y así fue. Pero mientras el Señor hablaba de su dispersión, también los profetas hablaban de que los judíos volverían a la tierra. Les voy a leer Jeremías capítulo 31 para que vean una de las tantas profecías que el Señor hizo que se cumpla. A partir del 31, versículo 7 dice: porque así ha dicho Jehová, regocíjense en Jacob con alegría y den voces de júbilo a la cabeza de las naciones, hagan oír palabra, alaben y digan, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de las tierras, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oigan la palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y digan, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Esto parecía un disparate. En 1900, en la tierra prometida, había apenas un puñado de 50.000 hebreos. Hoy son 5 millones. ¿Cómo se produjo esa migración? Bueno, ustedes saben. El Señor controla los tiempos de la historia, el Señor controla las naciones. Y el pueblo de Israel sigue siendo su pueblo. Y es por eso que mientras los hombres estaban planeando el comunismo por acá y la revolución en Rusia, y mientras proclamaban la Primera Guerra Mundial, Dios estaba moviendo todo a su pueblo para que comiencen a fluir. Y en el año 48 se formó el Estado de Israel. Y uno dice, imposible, imposible. Pero no es imposible para Dios. Él controla la historia y controla todo. Él es el Señor del universo. Y es por eso que Dios les dio la promesa del retorno.
Y finalmente el cumplimiento. Vean lo que dijo el Señor a través del profeta Amós. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán en ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellas. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Se cuenta que cuando vino la guerra del año 73, la guerra del Yom Kippur, y el ejército estaba peleando por radio, a los soldados le mandaban este mensaje, la lectura de los profetas. Vaya palabra de ánimo para pelear. Dios está en control y Dios ha cumplido y no hay poder que pueda sacar a Israel del lugar donde Dios los ha colocado. Tantas veces lo he dicho, lo siento mucho por las naciones que odian al pueblo de Dios, porque esa es la niña de sus ojos y tarde o temprano los que peleen contra ella van a caer y van a caer feo. Y como siempre lo dijo, ojalá alguien me lo pudiera escuchar. Jesús tiene sangre hebrea. Watch it. No se metan con el Dios del universo, porque no le va a ir bien a nadie. Entonces, dijimos que hay señales en relación a los gentiles, señales en relación al pueblo de Israel, señales en cuanto a la iglesia. ¿Qué podemos decir de la iglesia de Dios? Cuando la nación hebrea rechazó a Jesús, allí comenzó un nuevo administrador su tarea. La iglesia del Señor, compuesta por judíos y gentiles. El día que Pedro predicó aquel sermón en Pentecostés, 50 días después de la resurrección exactamente, nació la iglesia cristiana. Y desde ese día la iglesia cristiana ha estado corriendo por todo el mundo expandiéndose. Y en relación a la vida de la iglesia, el Señor anticipó dos grandes cosas. Parece mentira. Por un lado, nos enseñó que la iglesia haría un avance mundial inmenso. Cuesta creer que de un puñado de 120 judíos en el primer siglo, que estaban en Jerusalén, el evangelio se correría por todas las naciones y los continentes de la tierra y llegaría hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo nos dijo en el sermón que leímos, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? La predicación del evangelio a todas las naciones es un termómetro exacto. Noten bien que no dice que el evangelio va a transformar a todas las naciones, no, dice que va a ser predicado. El mensaje de esperanza será oído. La humanidad tendrá la oportunidad de ser salvo. ¿Se van a salvar todos? No way, José, de ninguna manera. Hay gente que por más que Dios se aparezca y le diga aquí estoy, no van a creer. Entonces, allí tienen un mapa que más o menos les refleja un poquito del avance que ha tenido el evangelio hasta aquí. En verde tienen los continentes, países que se declaran a sí mismos cristianos. En amarillo están ahí medio cristianos más o menos, pero el evangelio ha llegado. Los países rojos ya saben cuáles son, donde los musulmanes son una piedra de tropiezo y una fortaleza espiritual monstruosa en la cual es casi imposible penetrar. En el día de hoy son los enemigos del evangelio y realmente falta mucho para que esa gente llegue a cambiar. Pero por lo menos tienen el mensaje. Se les ha hecho llegar la Biblia, se les ha entregado la Biblia traducida en sus idiomas y en sus dialectos. Se les habla indirectamente, a escondidas, porque si no te... Y además, por la radio y la televisión, se ha hecho lo imposible para hablar a todos esos países de la gracia y el perdón que hay en Cristo Jesús. Ha llegado el evangelio a los confines de la tierra, a todas las naciones, absolutamente. La Biblia es la más traducida, el libro más traducido en todo el mundo. Ha sido traducido a todos los idiomas y no sé a qué cantidad de miles de dialectos. Y se sigue trabajando para que no pueda quedar una sola tribu que pueda decir, yo no entendí que Cristo me amaba. No, la iglesia está trabajando en eso. Pero tristemente la otra cara de la moneda es que mientras el trigo va por acá, la cizaña también llega. Y como el Señor nos enseñó en esa parábola, la cizaña es idéntica al trigo y es imposible distinguirla. Hablando de la iglesia,
también el Señor nos enseñó que en el tiempo del fin habría una gran apostasía. Noten lo que decía el apóstol Pablo. Nadie les engañe de ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, allí tienen la tapa de Newsweek de hace unos pocos años atrás. La declinación de la América cristiana. ¿Qué está pasando? Bueno, muy simplemente, que el diablo es muy astuto. Como les decía hace un tiempo atrás, el diablo no viene y no te presenta un billete de $75 porque cualquiera se da cuenta que es una estafa. El diablo viene con un billete de 100 falsificado en dos cositas que nadie se da cuenta y que parece idéntico, pero tú te tragas el anzuelo y no ves la diferencia. El apóstol Pablo advertía, vamos a la próxima, Cris. 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué interesante. Cuando yo leía estas profecías, pensaba que esto se refería a la gente de afuera, a los que no conocen a Dios. Hasta que me vine a dar cuenta que la palabra apostatar no quiere decir que yo ahora soy cristiano y mañana me hago ateo. No. Quiere decir que hoy soy cristiano y mañana me hago cristiano de otro color. ¿Qué quiero decir? En el día de hoy hay millones de iglesias. Y yo tuve el privilegio de conocer mucho, visitar mucho, especialmente los años que estuve en Texas. Y me quedé asombrado al ver la variedad del arcoíris gigante de personas que dicen ser cristianas, iglesias cristianas, y que predican un mensaje que no tiene nada que ver con este libro bendito. Apostatar de la fe es muy fácil. Es simplemente cuestión de cambiar un poquitito el mensaje. La Biblia predica porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es Dios un Dios de amor? Amén, amén que es un Dios de amor. Todo lo que lo mueve a Él es el amor. Pero es muy fácil empezar a predicar un mensaje que diga Dios es solamente amor. ¿Cómo un Dios bueno va a condenar a un ser humano? ¿Cómo un Dios bueno va a confinar a un ser humano al infierno? No, Dios quiere que todos seamos felices. Dios quiere que todos tengamos plata en el bolsillo y salud, vivamos largas vidas y que todos seamos hermanos. Que no haya distinciones, somos todos uno. El pueblo de Dios, porque Dios es amor. Y está muy bien, ¿no? Suena lindo. Ajá. Excepto que si enfatizamos solamente el Dios de amor y olvidamos que el Dios de la santidad y la justicia, nos quedamos con Santa Claus, no con un Dios verdadero. Y en el día de hoy, ustedes pueden ver los programas en la televisión. Iglesias de 30,000 personas que se juntan para escuchar un palabrero que les dice, somos todos hermanos. Bendito sea. Estás aquí, estás en el reino de Dios. No tenés nada de qué arrepentirte. ¿Estás viviendo con otra vieja? No, está bien, está todo. Dale nomás. ¿Estás robando? No, está todo bien. Dios te acepta porque Dios es un Dios de gracia. Dale que va nomás. Viva Carnaval, viva Disneylandia. Y Dios quiere que tú seas un águila que se remonta allá y que no vivas más con los pavos. Y hay millares de gente que se escuchan. Pero mientras tanto la cruz de Cristo ha sido quitada, la necesidad del arrepentimiento ha sido abolida, la fe en la obra de Cristo. Y cuando hablamos de la expiación, hay muchos que dicen, ¿cómo puede ser un Dios tan cruel que mandó a su Hijo a morir en la cruz? Sí, porque Dios es un Dios santo. Y a menos que Cristo muriera, nadie puede entrar en su presencia. ¿Se entiende? Y en el día de hoy, yo tengo el privilegio de ser profesor de pastores. Y los escucho cuando me preparan los sermones que me preparan y digo, ay Señor, Señor. Muchos de ellos no han tenido formación, lo reconozco. Pero queridos, en el día de hoy, ¿les gustaría ir a una iglesia donde se practica el vómito santo? Si quieren lo introducimos el domingo que viene.
está basado en Apocalipsis, cuando dice que porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y entonces hay iglesias que practican que para purificarte tenés que venir a la iglesia, ponen un tacho y... ¿Quieren que hagamos eso? Un disparate, ¿no es cierto? Y hay gente que lo cree y lo practica. Pero lo que más me asombra a mí es lo que sigue. El apóstol Pedro hablando en cuanto a la apostasía, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Guarda con esta palabra, Esto quiere decir malos deseos. Un día una familia le puso a la hija de nombre Concupiscencia Rodríguez. Por favor, no vaya a hacer eso, Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Hello? Miren, hermanos, en el día de hoy la Biblia es ridiculizada en muchos sectores cristianos. Si en este momento muchos profesores de seminario supieran que yo estoy hablando de la segunda venida de Cristo, se reirían a mandíbula batiente de mí. Me dirían fanático ciego, ignorante bruto, me llamarían de todo. ¿Sabe por qué? Porque estamos llenos de arrogantes que se consideran más sabios que la Biblia y que saben más que Dios y que dicen, bueno, sí, Cristo va a volver, hi, Jesus, allá algún día va a volver. ¿Qué me importa a mí? Bueno, queridos, Jesús nos dejó las profecías para que ustedes y yo las estudiemos, para que hagamos buenas decisiones. Y me temo que en el día de hoy, cuando Cristo vuelva, si volviera hoy, a muchos que dicen ser cristianos y pastores y profesores, los va a dejar atrás. Porque mientras tienen el nombre de vivos, están muertos. Y mis hermanos, este es un tema muy delicado. Yo hay muchas cosas en este libro que todavía me desafían para entenderlas. Pero temo a Dios y respeto este libro. No me burlo de la Biblia. Un día en una clase estaba un profesor diciendo, bueno, sí, no. El libro de Daniel es el que está en la Biblia. Esa es una estafa colosal. Ahí no hay profecía. Fue escrito por gente que estafó al pueblo, que ya lo escribieron después que pasó. Y entonces un alumno le dice, profesor, pero no dice la Biblia que el Señor no dice en lo que leímos, que Daniel es el escritor de ese libro. Y el profesor, bien arrogante, le dice, mire, jovencito, yo sé más del libro de Daniel que Jesucristo. Ese tipo de personas están por todas partes y son alabados y se les piden que den conferencias para barrer, para pasar a todo el mundo lo que sea la incredulidad que nos resta el poder en el servicio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que muchos en el tiempo postrero iban a estar estudiando, ¿qué? Doctrinas de demonios. Los diablos son muy vivos. Al diablo le gusta que tú vengas a la iglesia mientras no veas la verdad. Le gusta que tú vengas mientras no hagas un compromiso. Porque entonces te tiene vacunado, te tiene cerquita y te tiene perfectamente perdido a miles de años luz de entrar al reino de Dios. Es por eso que la Biblia nos habla, va a haber una gran apostasía. En el día de hoy yo veo en Norteamérica que veo una apostasía total. Pregunten cuántas iglesias en el día de hoy tienen un culto de oración y cuántos vienen al culto de oración. El 90% no tiene cultos de oración porque son tan arrogantes que no necesitan a Dios. Y así va la iglesia también. Por eso Newsweek se dio cuenta. Lo que antes era el espíritu de América, it's gone. Lo único que nos queda es los grupos de extranjeros que venimos y todavía tenemos la sangre bien. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer por este país y tenemos que orar por él. Por eso la gran pregunta que nos hizo el Señor fue, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Marquen esa pregunta. Cuando el Señor vuelva va a encontrar una iglesia, por un lado victoriosa y millones que dicen, ¿what? ¿No? Ustedes y yo vamos a estar en uno de los dos bandos. Concluyo con dos desafíos que me deja este mensaje. Volviendo al discurso que leímos, la venida de Cristo, compañeros, traerá la gran separación final. ¿Se van a acordar? Cuando Cristo vuelva, la raza humana será dividida en dos grandes bandos, en dos grandes grupos. ¿Qué dijo el Señor? Lo dijo en ese sermón. ¿Se va a cumplir? Sí, se va a cumplir. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado.
2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Señor, ¿por qué vas a dividir a la raza humana en 2 grandes grupos? Porque hay 2 grandes grupos en el día de hoy. Aquellos que le confiesan como Señor y Salvador y aquellos que le rechazan y le blasfeman. Y no pueden compartir el mismo destino eterno los 2 grupos. Hay un lugar para aquellos que le rechazan y hay un lugar para aquellos que le aman. Y el Señor ese día va a separar. Y noten bien, va a separar a personas que están muy cercanas. Va a separar al esposo de la esposa, a los padres de los hijos y a todos los amigos. 2 hombres estarán trabajando en un campo. Uno va con Cristo, el otro se va al otro lado. Y el Señor sabe exactamente quién va a dónde va. Porque Él tiene poder infinito, por eso es Dios. Y lo segundo que me enseña a mí es esto. Que el día de la gran decisión es hoy. Vuelvo al discurso del Señor. En la versión de Lucas dice, velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Va a llegar un día cuando toda la raza humana va a estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lean el juicio del gran trono blanco y todas las naciones serán reunidas y nadie va a estar ahí mascando chicle o mirando el celular. Van a estar todos de pie delante del juez del universo y van a estar todos temblando porque será pasada sentencia eterna y el juez la va a pronunciar. Y Él no se equivoca. Y es por eso que nos dicen, para que sean tenidos dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una persona que puede estar en pie es una persona que ha vivido rectamente, que ha hecho las cosas que Dios le ha dicho, que las ha puesto en práctica y las ha obedecido. Mis hermanos, en el día de hoy yo les aliento a que no cesen, no den descanso a vuestra alma, hasta que puedan contestar con toda seguridad si pertenezco al reino de Dios o pertenezco al otro reino. En el día de hoy, mientras el sol está aquí y mientras la gracia de Dios está allí y mientras la palabra nos habla, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Es tu gran oportunidad. Ven a Jesús para que te salve, para que te perdone y para que te limpie. Porque va a llegar el día cuando la bandera de la gracia será quitada y entonces. Es por eso que concluyo con las palabras del Señor. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes. Cuando vean todas las cosas que vamos a hacer, que ya les mencioné algunas hoy, vamos a ver más durante la semana, conozcan que está cerca las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y luego la palabra de seguridad final. El cielo y la tierra pasarán, pero a mis palabras es más fácil que se desvanezca el universo antes que una palabra mía se quede sin cumplir. Por lo tanto, mis hermanos, mis amigos, hoy estamos en este día en la casa del Señor. Me alegra verlos a todos. Quisiera verlos a todos en todas estas noches. Sé que muchos no podrán, lo comprendo. Pero queridos, lo que estamos hablando es un tema muy serio. Cristo viene. Las señales que nos dio son precisas, exactas, se están cumpliendo. Si fueran las 12 de la noche cuando Cristo volviera, creo que estamos en las 12 menos 5. Este es el día de la gran decisión. Por lo tanto, asegúrate de que conoces a Jesús. Y si conoces a Jesús, háblele a todos los demás, porque a menos que vengan al reino, cambiemos de tema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este día, mientras el Señor nos habla a través de su palabra, qué gran privilegio el nuestro que podemos responder a su invitación. Nos ponemos de pie para orar.